Como les decía, el día de hoy me toca dar la tutoría número 13, que corresponde al capítulo número 5, que habla de cuerpos sólidos. Mi nombre es Jessica Navarro Aguirre. En el chat pueden encontrar a la compañera Marilyn Méndez Vega. Ella va a estar encargada de responder cualquier duda que quieran hacer por medio del chat, o bien me pueden interrumpir en el momento en que ustedes lo necesiten. Eso sí, les voy a agradecer que por favor, cuando no estén hablando, mantengan el micrófono apagado para que no hayan interferencias de audios y siéntanse en libertad de preguntar lo que necesiten. ¿Ok? No sé si tienen alguna duda antes de iniciar o damos por hecho que podemos empezar. Díganme ustedes, jóvenes. Creo que podemos empezar. ¿Están viendo en pantalla las diapositivas? Les agradecería que Sí, alguno me profe. responda. Perfecto. Sí, profe, sí se ven. Muy bien, genial. Les quiero aclarar algo. El día de hoy, como ustedes bien saben, va a ser más teórico. Además que la parte de sólidos viene mucha teoría. Vamos a tratar de hacer ejercicios que se relacionan con evaluaciones viejas de este curso. Y si Dios quiere, de hoy en 8 vamos a dedicarnos pues a hacer una variedad de ejercicios y aclarar ojalá dudas que ustedes hayan encontrado en esta semana después de haber analizado la teoría. Muy bien, los contenidos a trabajar el día de hoy son los siguientes: nociones básicas, poliedros, cuerpos redondos, problemas de aplicación y ejercicios de aplicación. Vamos a ir paso a paso viendo la teoría de cada uno de estos temas. Ok, nociones básicas. Algo que usted tiene que saber cuando empieza a estudiar el tema de cuerpos sólidos. Nos dicen que a los sólidos también se les conoce como figuras del espacio o figuras tridimensionales, que muchas veces los vemos así como 3D, ¿ok? Y son parte de la geometría del espacio, que se llama estereometría. Es bueno que lo tengan ahí presente, que lo sepan, ¿verdad? Por si viene en algún momento, en algún cuestionario, pues quizás alguna pregunta, ¿cómo se llama? De teoría, que a veces sucede, que preguntan teoría. Entonces, recordemos que cuando hablamos de estereometría o geometría del espacio, en realidad estamos hablando de los cuerpos sólidos, ¿ok? Aquí pueden haber algunos ejemplos de ellos, que son bastantes. Cosas que debemos saber de los cuerpos sólidos. Bueno, nos dicen que pueden estar delimitados solo por polígonos, superficies planas, por superficies planas o por ambos. Por ello se presenta la siguiente clasificación. Tenemos entonces poliedros y cuerpos redondos. Entonces los cuerpos sólidos se van a clasificar en dos: en poliedros y cuerpos redondos o sólidos de revolución. Los poliedros dicen que son cuerpos sólidos que están limitados exclusivamente por polígonos, y los cuerpos redondos o sólidos de revolución son cuerpos que están limitados por superficies curvas o por planas y curvas y planas a la vez. Vamos a ver ejemplos. Pero antes de entrar a ver los ejemplos, vamos a recordar qué es un polígono. Vean que en geometría nos dicen que un polígono es una figura plana y se denomina polígono regular a un polígono cuyos lados y ángulos interiores son iguales entre sí. Ejemplos de polígonos: tenemos el triángulo, el cuadrado, pentágono, hexágono, octágono, octágono, eneágono y sucesivamente ahí vamos para arriba. Recuerden que estas figuras que les estoy presentando se llaman polígonos regulares
y son polígonos regulares porque todos sus lados son de igual medida. Entonces vean que a nosotros anteriormente nos decían que un poliedro, esto que estoy por acá subrayando, que un poliedro es un cuerpo sólido que está limitado exclusivamente por polígonos. Entonces, poliedro va a ser aquella figura tridimensional, aquella figura en 3D que va a estar creada por alguno de estos polígonos regulares que vemos en pantalla. ¿Ok? Ejemplos de poliedros. Nos dicen que los poliedros son sólidos limitados únicamente por polígonos. Entonces vean, por ejemplo, esta primer figura que estoy aquí encerrando en color rojo. Vean que es una figura que cada una de sus partes son polígonos. ¿Qué polígono vendría a ser esto? De esta que encerré. ¿Cómo vendría a ser? ¿Cuál vendría a ser el polígono que conforma cada una de las partes de este poliedro? ¿Quién me dice? Está facilito. ¿Qué ven ahí? Un cuadrado. Bueno, sí, digamos que un cuadrado, sí, o un rectángulo, ¿verdad? Habría que medir como para tenerlo más seguro. Pero digamos que sí, es un rectángulo o un cuadrado. Vean que cada una de las partes que forman a esta figura, pues es un cuadrado. Ahora veamos esta que estoy encerrando en color azul. ¿Cuáles son los polígonos? Triángulos. Y la parte de abajo, la base. Un pentágono. Un pentágono, correcto, muy bien. ¿Y la del centro? ¿Qué me dirían? ¿Qué figuras ven ahí? ¿Qué polígonos? Ahí se En ve la un del centro. rectángulo o cuadrado. Se ven cuadrados, ajá. ¿Y qué más? Las bases. ¿Qué tipo de polígono es ese? Hexágono. Es un polígono irregular. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se podría decir que es un hexágono irregular. ¿Por qué es irregular? Porque digamos que sus 6 lados tienen diferente medida. ¿Ok? Entonces vean que podríamos tener polígonos regulares, ¿verdad? O polígonos irregulares, como la figura que acabamos de ver, la que está en el centro. Y estos polígonos van a conformar los poliedros. Ahora, muy bien, vamos a ver las partes de un poliedro, que las tienen que dominar. Esto es teoría que ustedes se tienen que saber, jóvenes. ¿Para qué o por qué? Porque resulta ser que a ustedes les ponen una pregunta, cualquiera. Y ahí en medio del camino, entre todo el texto que están leyendo, por alguna parte mencionan la cara, la arista, el vértice, etc. Mencionan alguna parte. Si usted no sabe a cuál parte están haciendo referencia, pues le va a costar bastante, ¿verdad? No va a saber qué le están preguntando. Entonces es importante que las partes del poliedro o de otras figuras tridimensionales que vayamos a ver, pues se las sepan, las dominen. Entonces vean acá, tenemos esta figura, este poliedro. Vean que me dicen que esto que está aquí señalado es una cara. Vean que un poliedro pues tiene varias caras, no es que solamente es una. Al menos en este caso, vean que este poliedro, ¿cuántas caras tiene? Jóvenes, ¿quién me puede decir? 4. 6. 6. 6, ¿verdad? Recordemos que tenemos el techo, que es este que estoy pintando de azul, y el piso. Esos también son caras. Ahí van 2. Más las caras que forman como la parte lateral, que vendrían a ser esta otra, la del frente o las dos del frente. Entonces, hay 4 para este caso, para este cubo, ¿verdad? Hay 4
laterales y el piso y el techo. Entonces, en total vamos a tener 6 caras. Pero recordemos que no todos los poliedros pues son iguales. Entonces, por ende, no es que todos los poliedros van a tener 6 caras. Esto va a depender pues de la figura tridimensional que estemos trabajando. Pero recordemos, la cara viene a ser, por decirlo así, el interior del polígono, ¿ok? En este caso son 6 polígonos iguales, digamos que son 6 cuadrados, los que conforman al cubo. Quiero enseñarles algo para ver si lo encuentro. Para que lo vean, es que se me acaba de ocurrir. Esta figura, vamos a ver, aquí lo acabo de abrir de internet. Esta que está acá, que estoy señalando al lado derecho, como pueden ver, jóvenes, forman un cubo. Obviamente estas cositas que están aquí salidas es para que pongan al estudiante a recortarlo, ¿verdad? Y lo puedan pegar con gomita. Pero si nosotros quitáramos estas pestañitas, vean que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 caras, ¿verdad? Estas 6 caras, si yo recorto esta figura y la pego, me va a formar el cubo, ¿ok? Y esto es viendo la figura pues tridimensional desarmada. Muy bien. Si hay alguna duda, me avisan, ¿ok? Luego tenemos la arista o canto. Normalmente se conoce como arista. Son muy pocas veces las que he escuchado la palabra canto, pero dependiendo del autor, del libro, pues pueden mencionarla así. Nos dicen que corresponde al segmento en el cual se intersecan dos caras. Entonces, por ejemplo, esta que estoy señalando aquí con color rojo es el segmento que se intersecó esta cara con la del frente, ¿verdad? Con esta que estoy pintando aquí de amarillo. Entonces, estas dos caras fueron las que se intersecaron y formaron este segmento que estoy pintando en rojo. Entonces se le conoce como arista. ¿Cuántas aristas, por ejemplo, tiene este cubo? Nada más como para darnos una idea de este cubo. ¿Cuántas aristas hay? ¿Qué me dicen? Vamos a contar. Aquí hay una, aquí hay 2, 3, 4. Vean que solo, por decirlo así, en el techo hay 4. Hay 4 también abajo. 1, 2, 3, 4. Hay 4 en la base. Y luego tenemos la que estamos señalando. 1, 2, 3 y 4. Entonces, en total tenemos ¿cuántas? 12. 12. Hay 12 aristas. Y esto también pues va a depender del poliedro que me entreguen, ¿verdad? De la figura geométrica que me entreguen. Muy bien. Ahora viene el vértice. Nos dicen que el vértice es el punto en el cual se intersecan 3 o más aristas. Entonces vean que en este que estoy yo aquí señalando, se está intersecando esta arista, esta otra arista que estoy marcando en color rojo y esta tercera arista. La intersección de estos 3 segmentos, la intersección de estas 3 aristas, forman este punto y este punto se conoce como vértice, ¿ok? Vamos a hacerlo un poquito más grande para poder verlo mejor. Luego viene la diagonal. Hay que tener cuidado con la diagonal porque existe la diagonal de una cara del poliedro y está la diagonal del poliedro. Entonces hay que distinguir entre una y la otra. Muy bien. La diagonal del poliedro es esta que ven aquí en pantalla, que va de este vértice a este otro vértice. Vean que son vértices opuestos. Uno está al frente del otro y uno está, por decirlo así, en el techo, en la base de arriba, y otro vértice está abajo, en la base, en el piso. ¿Ok?
Nos dicen que es un segmento cuyos extremos son vértices de dos caras distintas. Y vean que sí tiene lógica. Este vértice que está arriba, que lo voy a pintar en este momento de verde, es el vértice de esta cara que está en el techo. Y este que está pintado de rojo es el vértice que está en la base. Vean que son dos caras completamente distintas y uno opuesto del otro. Muy bien. Ahora viene la diagonal de la cara, que era lo que les decía anteriormente. Diagonal de una cara, segmento que tiene por extremos dos vértices no consecutivos de una misma cara. Entonces, esta que ven aquí en pantalla, vean que son opuestos también. Este vértice y este vértice son opuestos porque uno, digamos, está enfrente del otro, pero ambos pertenecen a esta misma cara que estoy yo aquí dibujando. Y uno está en la parte de arriba de la cara y otro está en la parte de abajo. Muy importante, para formar la diagonal, uno tiene que estar en la parte de arriba y otro en la parte de abajo, porque si no, se formaría un segmento y no sería una diagonal. ¿Ok? Luego está el ángulo diedro. Dice que se forma a partir de la intersección de dos caras con una arista común. Entonces, véanlo acá en esta figura que está aquí del lado derecho. Está formado este ángulo diedro, con la cara que conforma el piso y esta cara lateral. Estas dos caras se intersecan en esta línea, en esta arista que estoy pintando de color negro. Entonces, estas dos caras, al intersecarse en esta arista de color negro, forman un ángulo. ¿Cuál ángulo? El diedro, que es este que estoy pintando de color naranja. ¿Ok? Entonces, si les hablan de ángulo diedro, ya saben a qué estamos haciendo referencia. Luego viene el ángulo poliedro. Nos dicen que el ángulo poliedro se forma con la intersección de tres o más caras en un poliedro. Entonces vean que aquí tenemos una cara, dos caras y tres caras. Esta esquina, por decirlo así, la esquina donde se intersecan las tres caras del poliedro van a formar el ángulo diedro. Como les digo, estas partes se las tienen que saber porque dependiendo de la pregunta, pues usted tiene que estar informado, ¿verdad? Es como un médico cuando estudia las partes del cuerpo. Tiene que saber cómo se llaman cada una de ellas para poder ubicarse y entrar en contexto, pues dependiendo del tratamiento del paciente que tenga, ¿verdad? Es algo parecido. Luego tenemos tipos de poliedros, jóvenes, y vamos a tener dos. Está el poliedro cóncavo, ¿ok? Que hay dos ejemplos en pantalla. ¿Y cómo sé yo que tengo un poliedro cóncavo? Es parecido a cuando veían polígonos cóncavos y convexos. Es la misma historia. Dice, tiene alguna cara cuyo plano atraviesa a la figura. Es decir, existe al menos una cara que al prolongarla la corta. Vean el del lado derecho. Si yo esta cara que estoy pintando en color naranja la prolongara, vamos a ver, porque la profe es mala para dibujar. Si yo llegara y la prolongara, vean que esta cara, al prolongarla, me corta esta que está acá pintada en color azul. La atraviesa, como que se mete dentro del polígono. O vean esta otra. Si yo esta cara la extiendo, ¿verdad? Voy a atravesar pues a esta que voy a pintar de color amarillo, a esta cara que está como en el fondo, a esta, la corta. Así podemos distinguir un poliedro cóncavo,
cuando al menos una cara a la hora de prolongarla corta la otra. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿O vamos claros? Cualquier cosa nada más me interrumpen, ¿verdad? Siguiente teoría. Y el poliedro convexo. Como pueden ver la imagen, se cumple que al prolongar cualquiera de sus caras, estos nunca se van a cortar, nunca van a atravesar, por decirlo así, a la figura. Yo puedo llegar esta cara, extenderla, o esta otra, y vean que estas quedan por fuera, quedan afuera del poliedro, nunca se meten dentro de él y lo cortan. Entonces, por eso es que digo que es un poliedro convexo. Ahora vamos a ver el prisma, que es otra figura, pues, tridimensional, que se diferencia del poliedro. ¿Quién me puede decir en qué se diferencia? Algo así, un detallito. ¿Alguna idea de qué hace diferente uno del otro? ¿O no? No saben. Profe, las bases. Podría ser. ¿Alguna otra opinión? Bien. Si nos devolvemos a alguno de los ejemplitos, voy a poner esto en negro porque si no, no veo el cursor. Por ejemplo, en este que acabamos de ver anteriormente, es un poliedro convexo. Si ustedes se fijan en este poliedro, todas sus caras son un polígono regular. Todas. Todas son un pentágono. Todas sus caras son un pentágono. Bueno, este es que es un poliedro irregular. Este, un cubo. Todas sus caras son un cuadrado. Es un poliedro porque todas sus caras son un cuadrado. Si ustedes se fijan en un prisma, no todas sus caras son un triángulo, no todas sus caras son un pentágono, no todas sus caras son un hexágono, sino está conformado por rectángulos, que es la parte lateral, y las bases son los polígonos. Vean la definición. Un prisma es un poliedro limitado por dos polígonos paralelos y congruentes. ¿Cuáles son los dos polígonos paralelos y congruentes? Las bases. Las bases son los polígonos congruentes y paralelos. ¿Qué quiere decir paralelos? Que yo esos dos polígonos los puedo extender infinitamente y la base de abajo y la base de arriba nunca se van a intersecar, nunca van a chocar entre sí. Eso es lo que quiere decir dos bases paralelas, ¿ok? Y congruentes. ¿Qué quiere decir congruente? Bueno, que la base que está en el techo, la base que está arriba, mide exactamente lo mismo, tiene las mismas dimensiones que la base que está en el piso. ¿Ok? Eso es muy importante. Y vean que aquí dicen llamados generalmente bases. Sus otras caras son paralelogramos y se denominan caras laterales. Como pueden ver, estas caras laterales, vean que aquí yo tengo un prisma triangular, cuadrangular, pentagonal y hexagonal. Tengo 4 prismas distintos. Vean que las caras laterales de estos prismas son rectángulos y se llaman paralelogramos. ¿Por qué? ¿Qué quería decir paralelogramo? ¿Se acuerdan? No, Sus segmentos nunca se intersecan. sus segmentos no. Anda por ahí. Pero... Si no, no chocan, están uno a la par del otro. Sí, está bien dicho, sí. Dice un paralelogramo es un cuadrilátero, en este caso son rectángulos cuyos pares de lados opuestos son iguales y paralelos 2 a 2. Es decir,
Por ejemplo, este ladito que estoy aquí señalando, vamos a poner el borrador para que se vea mejor. Este ladito que estoy señalando es paralelo con este ladito que está acá es paralelo con este, es decir, no se intersecan. Y muy importante, es un cuadrilátero, en este caso es un rectángulo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué más hay, qué más tenemos sobre los prismas. Dice, por otro lado, un prisma recibe un nombre particular de acuerdo con la forma de los polígonos de sus bases. Entonces, si la base es un triángulo, como esta figura primera del lado izquierdo, entonces se le llama prisma triangular. Si la base es un cuadrilátero, que es esta segunda que estoy marcando, bueno, se le conoce como prisma cuadrangular. Si es un pentágono, sus bases, entonces se le conoce como prisma pentagonal. Si es un hexágono, pues prisma hexagonal. Y ahí voy para arriba, pues dependiendo del polígono que corresponda a cada base. ¿Ok? Luego tenemos prismas rectos y prismas no rectos. Los no rectos se le conoce como oblicuos, que son los que están, por decirlo así, como torcidos. ¿Ok? Nos dicen que los prismas rectos son aquellos que tienen las caras laterales perpendiculares. Ejemplos, paralelepípedos, cubos, prismas rectos de base hexagonal, regular, etc. ¿Qué quiere decir que tengan sus caras laterales perpendiculares? Bueno, por ejemplo, yo desde el centro de esta base puedo tirar la altura al centro de la otra base y des en cuenta que esta altura que yo acabo de marcar aquí, ¿verdad? En color azul, todas las caras del prisma tienen su propia altura, que son estas que estoy marcando, ¿verdad? Y todas estas son paralelas a la que yo marqué en color azul, ¿ok? Todas están paralelas a la que yo marqué en color azul. En cambio, en el oblicuo, si yo quisiera sacar la altura de este dibujo, por decirlo así, empezaría acá, me cuesta ver, y terminaría acá. Vean que no coinciden, por decirlo así, los centros de la base que está en el techo o arriba con la base que está en el piso. Está inclinada completamente. Nos dicen la distancia entre los planos en los que se ubican las bases, medida del segmento perpendicular a las bases, se le denomina altura. ¿Qué es esto que yo acabo de marcar aquí, pues en color azul? ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿O quedó claro la explicación? Queda claro, profe. Perfecto, gracias. Ahora vienen los prismas regulares. Nos dicen, un prisma regular es aquel cuyas bases son polígonos regulares y a su vez las caras laterales de la figura son rectángulos. Un prisma regular tiene como base un polígono regular. Siempre que hablamos de prismas regulares es porque las bases, es decir, el polígono que está arriba en el techo y abajo en el piso, por decirlo de alguna manera, son polígonos regulares, ¿verdad? Y está el prisma irregular. Es aquel poliedro formado por dos caras paralelas e iguales, que no son polígonos regulares y además cuenta con caras laterales que son paralelogramos. Vean estas dos figuras que ven aquí en pantalla. Vean que esta cara, este polígono, es un polígono irregular, es congruente, es exactamente la misma. Está aquí abajo en la base. Son congruentes ambas, son paralelas, pero son polígonos irregulares. Entonces, al ser polígonos irregulares, ocasiona que el prisma sea irregular.
También ocasiona que los rectángulos, que son las caras laterales, no tengan el mismo tamaño. Sí son rectángulos todos, pero no tienen el mismo tamaño, ¿ok? Vean esta otra que está aquí en color amarillo, la misma historia. Esta base que está aquí arriba es un polígono irregular y esta que está aquí abajo también es un polígono irregular. Ambas son congruentes, ambas tienen el mismo tamaño, pero sus lados no son iguales. Y si se dan cuenta, en las caras laterales de esta figura de color amarillo son rectángulos, ¿sí? Son paralelogramos, pero son de distinto tamaño. Uno es más grande que el otro, ¿ok? Muy diferente a lo que pasa con los regulares, ¿verdad? Que todas las caras laterales tienen la misma medida, el mismo tamaño, igual que los polígonos regulares. Ahora tenemos prismas particulares. ¿Cuál es el paralelepípedo? Me cuesta un poco pronunciarlo, perdón. Dice que este prisma tiene como base un rectángulo y se reconoce en la forma de la mayoría de las cajas de cartón y los muros de las paredes, ¿ok? Entonces, el paralelepípedo es aquel que tiene como bases un rectángulo. Y está el prisma cubo o hexaedro regular. ¿Ok? El cubo o hexaedro regular dice que es un prisma cuya base es un cuadrado y sus caras laterales también son cuadrados. Es decir, posee 6 caras cuadradas congruentes entre sí. Aquí pueden ver el cubo Rubik, ¿verdad? Que es como lo más común últimamente verlo por todo lado. Ahí lo venden hasta en la Avenida Central. Antes era difícil conseguirlos y ahora se volvieron populares. Muy bien. ¿Cuáles son las partes de un prisma? Como pueden ver en la figura que está aquí en color rojo, las aristas. ¿Qué era una arista? ¿Quién me puede decir que era una arista? ¿Qué recuerdan que era una arista? Lo acabo de decir hace un ratito. Yo creo que esto... La unión de todos los lados con el vértice. Segmento de dos caras. Es la unión, o mejor dicho, es la intersección de dos caras. Exacto, la arista es el segmento, ¿verdad? Esto que estoy marcando aquí en color verde, por ejemplo, este segmento de color verde es la arista. Esta arista se formó con la intersección de la cara de color rojo y esta cara que estoy pintando aquí de color verde. Ok, muy bien. Obviamente hay varias aristas, ¿verdad? La altura de un prisma siempre va a ser el segmento perpendicular que viene desde el techo hasta el piso. ¿Ok? Luego están las bases, que son estas dos que vemos aquí de color rojo. Y esto es muy importante que lo tengan a mano. Yo les recomiendo que para el día del cuestionario, jóvenes, tengan una ficha con las fórmulas. Ténganlas ahí presentes, hagan una ficha, pónganle en el nombre, pongan las formulitas, sepan identificar cada parte de los prismas, de los polígonos, de lo que sea que les vengan a preguntar, para que después no anden en el libro para allá y para acá y no sepan explícitamente. ¿Por qué se lo recomiendo? Porque me ha pasado que he revisado cuestionarios que están muy bien, ¿verdad? Que uno dice, sí, el procedimiento estaba bien, pero es que resulta ser que usó la fórmula de tal figura y le estaban hablando de, no sé, usó la fórmula del cono y le estaban hablando de un cilindro. Y todo el procedimiento estaba bien, pero se equivocó de fórmula, se equivocó de figura. Entonces, no resultó. Por eso les recomiendo la ficha. Nos dicen, el área total de un prisma corresponde a la suma del área de una cara de las regiones poligonales que lo conforman. Se puede decir entonces que el área total de un prisma es la suma del área de sus caras laterales, que se le conoce como área lateral, y el área de sus bases, que vendría a ser área basal.
Entonces, en este prisma que vemos aquí de color rojo, las áreas basales, jóvenes, vendrían a ser estas que estoy pintando de color verde. ¿Ok? Estas son las áreas basales. Y las laterales son estas que voy pues a pintar de color rosado, ¿verdad? Que son 4. ¿Ok? ¿Queda claro eso? Nos dicen que para sacar el área lateral vamos a hacer, si se pueden ver, si se pueden dar cuenta, si yo sacara el área de este rectángulo, ¿verdad? Para sacar el área de un rectángulo, uno lo que hacía en la escuela era largo por ancho. Si nos damos cuenta en esta figura tridimensional, ¿cuánto mide largo? ¿Con qué letra está descrita? Con la letra B. B. Ajá, ¿verdad? Vamos a poner aquí largo por ancho. Entonces vean que en este caso el largo es B y el ancho vendría a ser, ¿con qué letra está denotado el ancho? Con C. Con A, Oh, perdón. con A, correcto, correcto, B por A. Entonces, el área de este rectángulo que yo estoy pintando de rosado es B por A. Pero démonos cuenta, jóvenes, que tiene 4 caras iguales, ¿verdad? Vendría a ser esta. Ah, no, mentira, tiene 2 caras iguales, perdón. Esta y la que está aquí atrás, ¿verdad? La que está atrás, como en la espalda. También es B por A. Entonces vean que para sacar el área lateral, yo tendría 2 veces B por A. Ahora, si yo quiero sacar, vamos a ver, vamos a borrar aquí. Si yo quiero sacar el área, perdón, pero voy a borrar para tenerlo más claro. Si yo quiero sacar el área de esta figura que estoy pintando en verde, bueno, ahí me quedo más chueco, pero de esta que señalo aquí con verde, ¿cuál sería la fórmula para sacar? ¿Quién sería su largo? Su largo, ¿con cuál B. letra estaría denotado? Con B. B, muy bien. ¿Y su ancho? C. Con C. Con C. Y vean que tenemos 2, la que está arriba y esta que está abajo. Entonces, vean que el área lateral sería más 2 veces B por C. Es decir, 2B por A más B por C. Esto es el área lateral. Y si yo quiero el área total, bueno, esto se los estoy explicando así, jóvenes, porque también es bueno que lo aprendan a sacar un poquito por lógica. A veces no se saben la fórmula, no saben qué hacer y se desesperan y uno, esto es largo por ancho, ¿verdad? Y vean que ahora tenemos estas que estoy pintando aquí de negro, que son las bases. Entonces, esto también es un rectángulo. Bueno, ¿cuál sería el área de ese rectángulo? Largo por ancho. ¿Y cuál es su largo y cuál es su ancho? Sería C por A, ¿verdad? Yo iba a decir A por C, pero no afecta. ¿O Es sí? lo mismo, correcto, A por C o C por A, muy bien. Y tenemos 2. Entonces sería 2A por C. Entonces vean que si yo quiero el área total de esta figura tridimensional, pues sería sumar el área lateral más el área basal. Es decir, 2BA más 2BC más 2AC.
Y si saco ese 2 a factor común, obtengo esta fórmula. ¿Lo ven? Entonces, es una forma de hacerlo por lógica sin tener la formulita ahí memorizada y que si se me olvidó ahora qué hago y no puedo, es otra forma de analizarlo, ¿ok? Bueno, ya teniendo claro eso, ahora veamos lo que nos dicen respecto al volumen. El volumen de cualquier prisma corresponde al producto del área de la base por la medida de su altura. Si se denota con V mayúscula. Simbólicamente dice V, o sea, el volumen es igual al área de la base por la altura. Bueno, yo podría decir que la base es C por A o A por C. Y la altura puede ser el segmento B. O podría decir que la base es C por C y su altura es A. Entonces, ¿cuál es el volumen? A por B por C. Y ya tendríamos ahí entonces el volumen de este paralelepípedo. Muy bien. Nos dicen, y esto viene en el libro, y se lo resalto por cualquier pregunta que les hagan, el volumen y la capacidad de un cuerpo son conceptos distintos, ya que el primero, o sea, ya que el volumen es el espacio que ocupa el objeto, mientras que el segundo es la cantidad de material que éste puede contener o almacenar. Entonces, ¿a qué me refiero con... ¿Cómo lo puedo poner? Como si yo tuviera una esfera de estas navideñas y la quisiera meter en una caja de cartón con otras esferas. Entonces yo necesito saber qué espacio ocupa esa esfera en esa caja de cartón. ¿Cuánto espacio, cuántas esferas me van a caber, por decirlo así, en esa caja de cartón? ¿Qué espacio está ocupando? Y el volumen vendría a ser, por ejemplo, no sé cuánta Coca-Cola, no sé, cabe en X botella. Podrían distinguirlo así. Entonces, para que pongan atención, porque ahí venía la nota resaltada en el libro, para que aprendan ahí por si se los preguntaran o algo por el estilo. Aquí les presento pues distintas fórmulas, ¿verdad? Que también están en su libro. Ustedes las pueden pues ahí ver. Y estas fórmulas son áreas y volúmenes de un prisma. Recuerden que el prisma todo depende de sus bases, ¿verdad? Que sus bases a veces son un pentágono, a veces son un triángulo, un cuadrado, un rectángulo, pues dependiendo de... Entonces tienen que tener cuidado. ¿Por qué? Porque todo depende de las bases. Por ejemplo, en esta de color rojo, que sus bases es un pentágono, si yo quiero el área total de esta figura de color rojo, bueno, yo puedo sacar simplemente el área lateral. ¿Por qué? Porque son rectángulos. Y démonos cuenta que en todos estos prismas el área lateral son rectángulos congruentes. Entonces simplemente es largo por ancho. Pero si ya me piden el área total, tengo que cuidarme del área de la base, ¿verdad? Porque ya aquí yo tengo que tener, por ejemplo, la fórmula para hallar el área de la base del pentágono, o la fórmula para hallar el área de la base del triángulo, o la fórmula para hallar el área del rectángulo o del cuadrado. Repito, todas se parecen. Si ustedes trabajan mucho en esto y practican varios ejercicios, se van a dar cuenta que todas son muy similares, pero en lo que se va a diferenciar una de la otra es en el área basal. Vean que el volumen, todas son área de la base por altura, área de la base por altura, área de la base por altura. Bueno, pero ¿cuál es el área de la base? Todo depende de la base, si es un pentágono, un hexágono, un rectángulo, etcétera, un polígono regular. Entonces tienen que tener ahí a mano, pues, las fórmulas del área de un polígono regular. ¿Dudas? Vean que hoy es mucha teoría, jóvenes. Voy a tratar de hacer ejercicios,
pero hoy sí es mucha teoría porque en esta parte del libro pues viene demasiada teoría. Y espero que ustedes ya lo hayan leído. Y si no, yo este material, yo lo voy a enlazar, jóvenes, ahí a donde ustedes encuentran el enlace para que lo descarguen y tengan el resumen pues del libro con todas sus respectivas fórmulas y ojalá les ayuden pues a estudiar. Nos dicen que una pirámide es un poliedro en el cual uno de sus lados o caras pues es un polígono denominado base y sus caras laterales son triángulos. Estos triángulos coinciden en un punto llamado vértice o cúspide de la pirámide. Entonces, vean acá. Tengo una pirámide que está armada, que es la del lado izquierdo, y tengo otra que se desarmó por completo, que es la del lado derecho. La del lado derecho, imagínense que está desarmada en una hoja de papel, ¿verdad? No tiene altura, es decir, no es tridimensional. Me refiero a la figura del lado derecho, no es tridimensional, no tiene profundidad. Si se dan cuenta, aquí tengo un cuadrado, este cuadrado pues corresponde a la base de la pirámide. Y vean que sus caras laterales son estos 4 triángulos. Los 4 triángulos son congruentes, son iguales. Y estos 4 triángulos se unen en este punto que estoy aquí señalando con el cuadrito blanco. Y este punto de unión de estos 4 triángulos se le conoce como vértice, ¿ok? Entonces ahí más o menos pues tienen la idea de que es una pirámide. Ahora bien, tenemos distintos tipos de pirámides. De acuerdo con el número de lados que tenga la base de la pirámide, esta recibe un nombre particular. Por ejemplo, pirámide triangular, pirámide cuadrangular, pentagonal o hexagonal. ¿Cuál es la triangular? Bueno, donde su base es un triángulo. ¿Cuál es la cuadrangular? Donde su base es un cuadrilátero. No precisamente tiene que ser un cuadrado. ¿Qué es una pirámide pentagonal? Bueno, que su base es un pentágono y la hexagonal, su base, perdón, sí, la pentagonal, su base es un pentágono y la hexagonal, su base es un hexágono. Pero lo que varía siempre es la base, ¿ok? Porque estos siempre van a seguir siendo triángulos. Ahora, ¿cuántos triángulos o de qué depende la cantidad de triángulos de una pirámide? ¿Quién me puede decir? De su base. De su base. En este caso, vean que tenemos 4 triángulos porque la base es un cuadrilátero, tiene 4 lados. Entonces, si yo tuviera una pirámide triangular, entonces va a tener 3 caras laterales. Si tuviera una pentagonal, pues va a tener 4 caras, 5 caras laterales, 5 triángulos. Vean las figuras acá, ¿verdad? La pirámide triangular, la cuadrangular, pentagonal, hexagonal. Y ahí vamos para arriba, pues todo depende, ¿verdad? Del tipo de base. Luego, igual acá también tenemos pirámides regulares. Si el centro de la base coincide con uno de los extremos de la altura de la pirámide, se clasifica como pirámide regular. Nos dicen los triángulos que se forman en las caras laterales son isósceles y congruentes entre sí. ¿Qué quería decir isósceles? Bueno, que este segmento, perdón, porque este es irregular y nos hablan de este segmento es congruente con este, es decir, tienen la misma longitud. Eso quiere decir isósceles. Bien, esa nota también ténganla ahí presente. Luego está una pirámide especial, bueno, tiene un nombre especial, es como único para ella.
Una pirámide regular muy particular es la que tiene en todas sus caras triángulos equiláteros. Vean que tenemos 1, 2, 1, 2, 3, 4. Son 4 caras. Y todas sus caras son triángulos equiláteros. A este tipo de pirámide, ¿cómo se le conoce? ¿Alguien que me diga? Triangular. Ah, pero ¿cuál es el nombre especial? Es la que tiene todas sus caras triángulos. Dime, Judy. Tetraedro. Tetraedro, correcto. Ese es el nombre especial. Si ustedes les hablan de un tetraedro, des en cuenta que estamos hablando de una pirámide, sí, regular, pero que cumple que todas sus caras son triángulos equiláteros. ¿Qué era un triángulo equilátero? Todos sus lados miden igual. Correcto, muy bien. Y sus ángulos internos también. Perfecto. ¿Cuáles son las partes de la pirámide? Bueno, vean que tenemos el vértice, que es esta cúspide, aquí donde estoy haciendo el puntito rojo, ¿verdad? Tenemos la arista, igual que en todas las figuras tridimensionales, la arista, que es este segmento, ¿verdad? Que une a varias caras, que une a dos caras. La base, ¿verdad? La base que es el que le da el nombre a la figura, que le da el nombre a la pirámide. Y muy importante, jóvenes, está la altura y la apotema. Resulta ser que la apotema, jóvenes, viene a ser una altura también, pero no es la altura propiamente de la pirámide, sino es la altura de este triángulo, de esta cara, ¿ok? Que estoy pintando en azul. Cada una de estas caras, ¿verdad? Tiene su propia apotema, tiene su propia altura. Cada uno de estos triángulos que forman las caras laterales tienen su propia altura, su propia apotema. ¿Ok? Pero es muy distinto, muy diferente la altura de la apotema con la altura de la pirámide. Por eso es que le pusieron un nombre diferente. A la altura de la cara lateral, ¿verdad? Se le conoce como apotema. Y a la altura de la pirámide propiamente, pues sí, se le conoce simplemente como altura. Aquí se forma un ángulo recto, es este que estoy pintando en azul. Y si se dan cuenta, la altura de la pirámide con la apotema y este segmento que va desde el centro de la base de la pirámide hasta la apotema, se forma un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo que a veces es muy útil utilizar Pitágoras para encontrar algún segmento que me solicite. ¿Ok? Y nuevos. Vean que aquí tenemos, pues, fórmulas que también ustedes tienen que saber, que tienen que tener muy a mano. El área total vendría a ser, pues, el área de la base con el área lateral. ¿Qué es el área lateral? Bueno, el área de cada uno de estos triángulos que forman las caras laterales, ¿ok? Vean que el área lateral es el perímetro de la base por la apotema dividido entre 2. P sub B es la longitud de cada lado. O sea, perdón, ya no pude hablar más. Voy a tomar agua, perdón. Acá la garganta. Luego tenemos los cuerpos redondos, otra figura tridimensional. En el contexto de la geometría euclidia, los cuerpos redondos, también conocidos como sólidos de revolución, son generados por la revolución completa, es decir, un giro de 360 grados de una figura geométrica plana, poligonal, convexa, sobre uno de sus lados, el cual se mantiene fijo. A este lado se le conoce como eje. Entonces vean, por ejemplo, el cilindro.
Imagínense que ustedes agarran una hoja de papel, ¿verdad? En esa hoja de papel, que es esta que estoy pintando de azul, pues le van a pegar en uno de sus extremos, no sé, un palito, y ustedes agarran ese palito y lo comienzan a girar y a girar y a girar y a girar. Lo giran tan rápido, jóvenes, que a ustedes se les va a formar un cilindro. ¿Ok? Luego, lo mismo pasa con el cono, que es esta que acabo de encerrar. La misma historia. Tienen un triángulo rectángulo. Ustedes en uno de los catetos del triángulo rectángulo le pegan un palito y agarran ese palito y lo empiezan a girar y a girar y a girar. Forman el cono. Y lo mismo con la esfera. Tienen una semiesfera, le pegan un palito donde corresponde al diámetro y lo empiezan a girar y forman esta figura tridimensional. Así es como lo definen. Vamos a ver los cilindros circulares. ¿Cuáles son las partes de los cilindros circulares? Tenemos el eje, que es ahí donde yo les dije que iban a pegar el palito y iban a comenzar a girar y a girar la hojita de papel, ¿verdad? El eje, que en realidad, pues esto forma la altura, ¿verdad? Luego tenemos la base, hay dos bases que son circulares. Entonces, si nos piden el área de la base, pues tenemos que buscar el área de un círculo, ¿verdad? Cuando hablamos de cilindros. Tenemos la generatriz. La generatriz casi nunca se usa en los cilindros, pero bueno, la generatriz viene a ser como este segmento que estoy pintando aquí en naranja. La generatriz se escucha más en lo que son los conos, ¿ok? Y tenemos dos tipos de cilindros. Está el cilindro recto y el cilindro oblicuo. Vean que el cilindro oblicuo es el que está como torcido. Y vean que la altura no es este segmento que estoy pintando de naranja. ¿Por qué no lo es? Porque este segmento no está perpendicular al piso. ¿Ok? ¿Cuál vendría a ser la altura? Pues esta línea de color negro que se llama H, está a la altura de un cilindro oblicuo. En cambio, el cilindro recto, que es el del lado izquierdo, pues sí, vean que yo puedo trazar un segmento que va desde el centro de la base de arriba con el centro de la base de abajo y forman un ángulo recto. Vamos a ver, me dicen, en el caso de que el eje de rotación no sea perpendicular al plano de las bases, el cilindro se denomina oblicuo. Si el eje de rotación es perpendicular al plano que contiene las bases, entonces el cilindro se llama recto. Muy bien. Área de un cilindro, bueno, ahí tienen las fórmulas, ¿verdad? Como les dije, el área de la base es, hijo, Pi por R. Esto no es área de la base, está la longitud de la base. Está la longitud. Que la longitud vendría a ser lo mismo que el perímetro. ¿Quién se recuerda cuál es el área de la base de un círculo? ¿Pi por qué? ¿Cuál es el área de la base de un Por R círculo? a la 2. Y por R a la 2. Exacto. Pi por R a la 2. Muy bien. Ok. Bien. Entonces vean que aquí yo tengo mi cilindro y mi cilindro extendido. ¿Ok? Vean que mi cilindro extendido, la parte lateral, por decirlo así, es un rectángulo. Si ustedes agarran una hoja de papel que es un rectángulo y la enrollan, pues se les va a formar un cilindro. Y vean que cada base viene a ser una circunferencia, un círculo. Luego vamos a ver el volumen del cilindro, que vendría a ser pi por R a la 2 por H. Si se dan cuenta, el volumen de este cilindro es base por altura. ¿Cuál es la base? Pi por R a la 2 por H, que es la altura. Igual que en el caso anterior, base por altura. Ahora tenemos el cono. Nos dicen un cono se obtiene por la rotación de un triángulo alrededor de la recta eje de rotación que contiene a uno de sus lados.
Entonces vean que aquí del lado izquierdo tenemos pues un cono recto donde este segmento, este eje, pues coincide con la altura de la figura. Y aquí tenemos pues del lado derecho pues tenemos un oblicuo que como quien dice está torcido. ¿Por qué? Porque este eje no está perpendicular a la base. ¿Cuál vendría a ser la altura? Este segmento que estoy aquí trazando. Esta vendría a ser la altura. Esa es la diferencia entre uno oblicuo y uno recto. Bueno, me adelanté. Dice, si el eje de rotación contiene al cateto de un triángulo rectángulo, entonces es perpendicular al plano que contiene la base. Por lo tanto, el sólido resultante recibe el nombre de un cono circular recto. Es lo que acabo de decir en resumidas cuentas. Y el oblicuo. Si el eje de rotación contiene al cateto de uno de los triángulos rectángulos, entonces es perpendicular al plano que contiene la base. Por lo tanto, el sólido resultante recibe el nombre de cono circular. Ah, mira, escribí lo mismo. Esto no es acá. No es la definición de esto. Esta definición la repetí aquí. Me disculpan. Dije lo mismo. Vean las áreas y los volúmenes. ¿Ok? Entonces, en el cono, aquí sí, en el cono se trabaja mucho, mucho sobre la generatriz. Van a haber preguntas donde les dicen, es que la generatriz tal cosa, normalmente estamos haciendo referencia al cono, ¿ok? Normalmente se trabaja con triángulos rectángulos. ¿Por qué? Porque el radio y la altura del cono más la generatriz forman un triángulo rectángulo aquí. Y entonces van a utilizar de vez en cuando a Pitágoras. Y vean que aquí tenemos la forma, el área lateral, que sería pi por r por g. El área total, que sería el área lateral más el área de la base. Y el volumen, que es 1/3 por pi por r al cuadrado por h. Y ya tenemos aquí la esfera. Nos dicen la rotación de un semicírculo alrededor de la recta que contiene a su diámetro genera una esfera, que era lo que les expliqué hace un rato. Y tenemos el área y los volúmenes de la esfera. El área de la superficie de la esfera vendría a ser 4 por pi por r a la 2 y el volumen de dicha esfera vendría a ser igual a 4/3 por pi por r a la 3. Y ahora sí, vamos a hacer ejercicios porque después de tanta teoría es importante pues reforzarlo con la parte de aplicaciones. Pero antes de empezar a hacer los ejercicios, quisiera saber si alguno tiene alguna duda con la parte de la teoría de este tema. Ninguno, todo clarito. Del resumen que les hice. Vamos a la práctica. Vamos a practicar. Yo ahorita aquí pues traigo unos para hacer con ustedes, ¿verdad? Y pues otros que voy a tratar de ponerlos a hacer a ustedes para ver cómo nos va. Vean el siguiente ejercicio. Me dicen que determine el volumen de un juguete con forma de una pirámide cuadrangular, cuya altura corresponde a 10 centímetros y cuya base posee un perímetro de 48 centímetros. Entonces, muy importante, me están pidiendo que determine el volumen. Entonces, ustedes cuando lean un ejercicio de este tipo, perdón, enfóquense en qué me están pidiendo. Volumen. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues buscar la fórmula de un volumen. ¿Pero de cuál volumen? Ah, de una pirámide cuadrangular. Entonces, ustedes van en la ficha que van a hacer y dicen, ok, la fórmula para hallar el volumen de una pirámide cuadrangular es 1/3 por el área de la base por la altura. Ok. Vean que la altura ya se las están dando. Aquí me están diciendo que la altura corresponde a 10 centímetros.
Entonces, por aquí ustedes pueden decir que h es igual a 10 centímetros. ¿Qué me está haciendo falta a mí aquí para hallar la altura, para hallar el volumen de esa figura geométrica, de esa figura tridimensional? ¿Qué necesito encontrar? El área El área de la base. El área de la base. Muy bien. Tengo que hallar el área de la base. ¿Y qué tipo de base tengo? ¿Qué polígono es mi base? Un cuadrado. Es cuadrangular. Muy bien. Entonces esto me ayuda a mí pues a irme ubicando para ver qué es lo que yo requiero. Bien, entonces el área de la base, en este caso como es un cuadrado, pues es lado por lado. Es decir, L a la 2, ¿verdad? Lado por lado es lo mismo que L a la 2. Pero a mí en ningún lado del ejercicio me dicen cuánto mide cada lado de este cuadrado. Pero vean que me dicen lo siguiente. Yo tengo aquí mi cuadradito. Bueno, digamos que eso es un cuadrado. Yo sé que esto es lado por lado y eso me da el área. Pero vean que me dicen en el enunciado que el perímetro de la base es 48 centímetros. ¿Quién me puede decir qué es el perímetro? ¿A qué hace referencia el perímetro? ¿Quién me lo puede decir? A los lados, digamos al contorno. Correcto, Más a lado. los lados, muy bien, a los lados de esa figura, ¿verdad? Del cuadrado. Entonces, pero a esos lados yo qué los tengo que hacer, los tengo que multiplicar, sumar, restar para hallar el perímetro. ¿Qué me dicen ustedes? Yo creo que es dividir. Para encontrar el perímetro se suman. Se suman los lados, correcto. ¿Y cuántos lados tiene? Pues 4. Entonces Cuatro. yo tengo que sumar pues 4 lados iguales, ¿cierto? Para hallar el perímetro, como es un cuadrado y el cuadrado tiene sus 4 lados iguales, entonces yo tengo que sumar 4 lados iguales. Es decir, el perímetro para este caso es igual a 4L. Así hago yo la L por cualquier cosa. Pero me están diciendo que el perímetro es 48. Hay que dividir entre 4, 48 son 12. Exactamente. Yo sé que 48 es igual a 4L, 48, como dijo la compañera, entre 4, eso me va a dar L. Y eso sería igual a 12. Muy bien. Entonces vean que ya tenemos L. Es decir, yo ya puedo encontrar el área de la base. El área de la base sería 12 a la 2, que eso es igual a 144. ¿144 qué? Centímetros cuadrados. Siempre que hablemos de áreas, son centímetros cuadrados, kilómetros cuadrados, metros cuadrados. Dependiendo de la unidad que a mí me den, así lo tengo que dar. El área es cuadrado, ¿ok? Ahora, ya tenemos el área de la base, ya tenemos la altura, por ende, ya podemos hallar pues el volumen, que eran lo que me pedían que encontrara. Entonces, esto es igual a 1/3 por 144 por 10. Y pues todo eso lo multiplico, ¿verdad? Ustedes hacen 1/3 por 144 por 10 y esto me da 480. ¿480 qué? Centímetros cúbicos. Siempre que hablen del volumen, se da al cubo, el 3 arriba, chiquitito, para hacer referencia de que estamos hablando al cubo. ¿Dudas? ¿O quedó claro? Quedó claro, profe, gracias. Perfecto.
Vamos a hacer más. Ok. Vean este es sencillito también. Bueno, de acuerdo con la información anterior, viene poca información, pero bueno, si el cono circular recto posee un radio de 30 centímetros y una altura de 40 centímetros, entonces determine A, la medida de la generatriz del cono, B, el área lateral del cono. Entonces vean, bueno, ustedes de ahí tienen claro en la información que H corresponde a la altura, ¿verdad? H normalmente, porque está en inglés, entonces como que en matemática uno se acostumbró a que H es altura, pero en inglés, ¿verdad? Luego G es la generatriz. Luego R hace referencia al radio. Vean que a mí me dicen que H es igual a 40 centímetros, me dicen que R es igual a 30 centímetros y me piden que encuentre la medida de G. ¿Cuánto mide G? Pero démonos cuenta, muchachos, que aquí se me forma un triángulo rectángulo, este que estoy pintando aquí de color rosadito. ¿Qué puedo usar yo para encontrar entonces la generatriz? ¿Qué método ya visto? Pitágoras. Correcto, muy bien. Dígame una cosa, la generatriz, o sea, G, ¿qué vendría a ser en el triángulo rectángulo? ¿Un cateto o la La hipotenusa? hipotenusa. Muy bien, la hipotenusa. Entonces, Pitágoras a nosotros nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Yo ya teniendo esta fórmula, encuentro la generatriz. ¿Por qué? Porque sería G al cuadrado es igual a 30 al cuadrado más 40 al cuadrado. Bueno, ¿cuánto es 30 al cuadrado? 900. ¿Cuánto es 40 al cuadrado? 1600. Y 1600 más 900 es 2500. Es decir, G al cuadrado es igual a 2500. Pero yo necesito saber cuánto es G, no G al cuadrado. Esto quiere decir que G es igual a la raíz cuadrada de 2500. Y la raíz cuadrada de 2500 es igual a 50. Respuesta. La generatriz es igual a 50 centímetros. Vean que aquí, siempre que trabajamos con conos jóvenes, la generatriz, mejor dicho, Pitágoras aparece por todo lado. Luego viene el área lateral de un cono. Bueno, de ahí, si estamos hablando de conos, si me piden el área, pues yo ya me tengo que ubicar con mi fichita, buscar el cono y averiguar cuál es el área lateral. ¿Y cuál era? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Cuál es la fórmula? Pi por R por G. Pi por R por G. Muy bien, pi por R por G. Y vean que yo ya tengo R y yo ya tengo G. Entonces, sería pi por R, que es 30, por G, que ya sabemos que es 50. Es decir, esto es lo mismo que 1500 por pi, pero si lo quisiéramos dar en decimales, que normalmente así lo piden en los cuestionarios, el pi lo pueden usar como 3,14. Entonces esto sería aproximadamente 4712.39. Punto 39, ¿qué? Centímetros cuadrados, porque están hablándome de el área lateral. Entonces siempre tengo que poner la unidad al cuadrado. ¿Dudas? ¿O vamos claros? No vamos claros, profe.
Perfecto. Continuemos. Veamos el siguiente ejercicio. Bueno, yo no sé si ustedes eran fan de Pokémon. Yo sí, cuando era niña. He de confesarlo. Tal vez algunos de ustedes ya ni sepan quién es Pokémon. Pero bueno, aquí hablan de ello. Nos dicen, considere la siguiente situación. Suponga que una docente desea enseñar el área y el volumen de una esfera. Para llamar la atención de sus estudiantes, decide utilizar una pokebola, cuyo círculo máximo tiene un perímetro de 18 pi centímetros. Una pokebola es esto que estoy aquí encerrando en color negro, ¿ok? Que si se dan cuenta es una esfera. Según la información de la situación anterior, determine A. La medida del radio de la pokebola. B. El volumen de la pokebola. C. El área de la pokebola. Bueno, entonces vean que nos piden tres cosas. Volumen, área y el respectivo radio. Y pues lo único que a mí me dan acá, o lo único que me dicen, es que el perímetro de esa esfera mide 18 pi centímetros. Es lo único. Entonces, con esa información me basta y me sobra para hallar todo lo que me solicitan. Ahora, repito, si me están hablando de una esfera, entonces inmediatamente me voy a la ficha y busco todas las fórmulas que hablen de una esfera, ¿ok? Porque si no, entonces me puedo extraviar y hacer otra cosa que nada que ver. Bien. Cuando hablan del perímetro de una esfera o el perímetro de un círculo, jóvenes, siempre están hablando o es lo mismo que si les dijeran la longitud. Ténganlo eso en cuenta. El perímetro es semejante a longitud. Longitud de la circunferencia. ¿Ok? Entonces, aquí me dicen cuyo círculo máximo tiene un perímetro de tanto. Cuyo círculo máximo es como la parte más grande de la esfera, por decirlo de alguna manera. Entonces yo sé que la longitud de ese círculo equivale a 2 pi por r, porque esa es la fórmula del perímetro de un círculo. Y me dicen que 2 pi por r, jóvenes, es igual a 18 pi. Eso es lo que dice el enunciado. Si ustedes se dan cuenta, yo aquí perfectamente puedo despejar a r. Yo puedo decir que r es igual a 18 pi dividido entre 2 pi. El pi se cancela con el pi y 18 entre 2 es 9. Listo, ya tengo la respuesta A. La medida del radio de la pokebola es equivalente a 9 centímetros. Ya tengo la primera parte. Esta la A. ¿Claros hasta aquí o alguna duda? Todo claro, todo en orden. Ahora vamos con la parte B. Me dicen que encuentre el volumen de la pokebola. Bueno, entonces como me piden el volumen, pues yo tengo que ir a buscar la fórmula del volumen de una esfera. Y el volumen o la fórmula de una esfera, del volumen de una esfera es 4/3 por pi por r al cubo. Bueno, pues resulta ser que yo ya tengo el radio. Lo acabo de encontrar. Es 9. Entonces, el volumen vendría a ser 4/3 por pi por 9 al cubo. Y 9 al cubo es equivalente a 729. Pues 4/3 por pi por 729. Bueno, ahí ustedes ya con la calculadora se ayudan. El pi lo sustituyen
lo sustituyen por 3,14 o bien, si quieren, usan el de la calculadora. Entonces, 4 tercios por pi por 729 es equivalente a 972 pi. Es decir, esto es aproximadamente 3053.63 centímetros cúbicos. ¿Por qué centímetros cúbicos? Porque me están pidiendo el volumen. Y si se dan cuenta, la unidad de referencia en el enunciado son centímetros. Muy bien. Ya tenemos la B y ahora ocupamos la respuesta C. Me piden el área de la pokebola, es decir, el área de la superficie de una esfera. Y esta se consigue ¿con cuál fórmula? ¿Quién me la puede decir? ¿Quién se acuerda? ¿O quién la tiene por ahí apuntada? 4 por pi por r a la 2. 4 por pi por r a la 2. Muy bien. Y vean que aquí nuevamente necesito el radio. El radio es muy importante. Entonces sería 4 por pi por 9 al cuadrado. Es decir, 4 por pi por 81. Esto es equivalente a 4 por 81, 324 pi. 300 por pi es equivalente a 1017.88 centímetros cuadrados. ¿Por qué cuadrados? Porque me piden el área. ¿Dudas, jóvenes? ¿O vamos claritos hasta el momento? Vamos claro. Todo. Bien, perfecto. Este ejercicio es de un cono. Traten ustedes de hacerlo. Les voy a dar 5 minutos. Y en 5 minutos les vuelvo a preguntar porque quiero saber si lo entendieron. Por lo menos a sacar los datos importantes. Y si no, yo ahorita obviamente los ayudo. Pero a ver, traten de hacerlo ustedes. Yo se los voy a leer. Dice, suponga que una madre de familia desea celebrar el cumpleaños de su hijo en la escuela. Para ello, desea elaborar sombreros con forma de cono circular recto para la fiesta. Dichos sombreros serán confeccionados con cartulina y tendrán un diámetro de 12 centímetros y una altura de 8 centímetros cada uno. Con base en dicha información, determine la medida del radio de la base de cada sombrero, la medida de la generatriz de cada sombrero y la menor cantidad de cartulina que se requerirá para elaborar 18 sombreros del mismo tipo. Quiero aclarar algo aquí. Estos sombreros no son como los que venden en el Rey o los que estamos acostumbrados que son huecos. ¿Ok? Vamos a suponer que estos sombreros tienen la base. ¿Ok? Recuerden que los del Rey no tienen esto, ¿verdad? No tienen esta tapa. Son huequitos. Vamos a imaginar que esta mamá sí les hizo una tapita aquí. ¿Ok? Bueno, eso es todo. A ver, intenten hacerlo, jóvenes, a ver cómo me les va. 5 minutitos. Aquí voy a estar, ¿verdad?
¿Cómo van, jóvenes? ¿Qué me dicen? ¿Están resolviéndolo o están pegadillos? ¿Necesitan ayuda? Llamen algo. Nada. Vos, Mariana, que tenés el micrófono prendido. Profe, sí, no sé por qué no me escuché, pero que le estaba diciendo que iba por la B. Ah, ok, perfecto, genial, Mariana. Solo que siento que ya me pagué en la C. Ok, ¿alguien más hizo por lo menos la A? A ver, Mariana, ¿cuánto le dio la A? No sé, me dio 6. Muy bien, a mí también. Vamos a verlo, vamos a resolverlo. Muy bien. Vamos a resolverlo para ver si todos estamos igual o si hay alguno perdidillo ahí que nos ayude. Nos ayudamos entre todos, ¿verdad? Esa es la idea. Voy a borrar esto para tener espacio para escribir. Ok, dice. Voy a leerlo porque ya no me acuerdo bien. Dice, suponga que una madre de familia desea celebrar el cumpleaños de su hijo en la escuela. Para ello desea elaborar sombreros con forma de cono circular recto para la fiesta. Dichos sombreros serán confeccionados con cartulina y tendrán un diámetro de 12 centímetros y una altura de 8 centímetros cada uno. Entonces, tenemos por ahí que el diámetro de la base es 12 centímetros y la altura será igual a 8 centímetros. Bien, a mí me piden que determine la medida del radio de la base de cada sombrero. Pero si ustedes se acuerdan bien, jóvenes, el diámetro es 2 veces el radio. ¿Ok? Siempre ha sido así y va a ser así. El diámetro es igual a 2 veces el radio. Quiere decir, jóvenes, que en este caso el diámetro es igual a 6, perdón, que el radio, vamos a ponerlo aquí, si el diámetro es 12, quiere decir que el radio es igual a 6 centímetros, porque 12 dividido entre 2, pues es 6, ¿verdad? Ya tenemos la respuesta A. Ahora vamos con la respuesta B. La medida de la generatriz de cada sombrero. Vean, vamos a dibujar por aquí el cono, a ver si me sale bonito. Digamos que sí me salió bonito. Por aquí tenemos la altura. ¿Ok? Y por acá tenemos el radio. Entonces, si yo tengo por acá R y por acá tengo H y ocupo la generatriz, que es este segmento que estoy pintando en color naranja. Entonces vean que tengo un triángulo rectángulo muy parecido a lo que hicimos en el ejercicio anterior. Entonces aquí hay que usar Pitágoras, es decir, la generatriz al cuadrado, vamos a usar colorcitos, es igual a la altura al cuadrado más el radio al cuadrado. Entonces sustituimos pues valores, es decir, la generatriz al cuadrado es igual a 8 al cuadrado más 6 al cuadrado. Si colocamos esto en la calculadora, 8 al cuadrado más 6 al cuadrado sería 64 más 36. Es decir, la generatriz al cuadrado es igual a 100. Es decir, esto es igual a la raíz cuadrada de 100, o sea, la generatriz es igual a 10 centímetros. Ya tengo el valor de la generatriz. Muy bien. Entonces ya tengo el radio, ya tengo la generatriz, ya respondí la A y respondí la B. Ahora tenemos que encontrar la opción C. Nos dicen, la menor cantidad de cartulina que se requerirá
para elaborar 18 sombreros del mismo tipo. Entonces, ¿qué necesito o qué me están pidiendo ahí como indirectamente, por decirlo así, cuando me piden la menor cartulina que se requiere para elaborar pues los 18 sombreros? Área. ¿El área de quién? El área total, el área basal o el área lateral. ¿Cuál área? Profe, yo creo que entonces sería el área lateral. Sí, De el un área solo lateral. sombrero sería y luego Vamos a hacer algo. Yo ahora les dije algo, pero no me hagan caso. Vamos a imaginar que el sombrerito sí es hueco. Es decir, que esto de acá no está. Que son los esos que venden en el Rey, en todo lado, para fiestas de cumpleaños, que es huequito. Si a mí me piden el área, ¿verdad? La menor cantidad de cartulina que se requerirá, ahí lo que me están pidiendo es el área, como dijo la compañera. Bueno, pues ¿cuál área? Pues el área lateral, ¿verdad? Lo que rodea el conito, porque es hueco. ¿Y cuál es la fórmula para encontrar el área lateral, pues de un cono? ¿Se acuerdan? No, profe. Pi por Hasta aquí. R por G. Pi por R por G. Muy bien. Si no se acuerdan ahorita, recuerden, para de hoy en 8 tienen que tener la fichita en las manos para que hagamos bastantes ejercicios y así y rapidito me respondan y me ayudan. ¿Está bien? Entonces, área lateral es pi por R por G. Bueno, ya tenemos a R y ya tenemos a G. Es decir, el área lateral aquí sería pi por 6 por 10. Es decir, 60 pi. 60 por 3,14 es aproximadamente 188.4 centímetros cuadrados. Entonces ya ahí tenemos el área lateral, que era lo que me solicitaban. Ya tenemos el resultado. ¿Dudas en cuanto a este ejercicio o quedó clara la idea? Quedó muy claro, profe, gracias. Perfecto. Gracias a usted por decir. Vean, este es largo. Es una leyenda. Vamos a ver. Suponga que una docente planea desarrollar el conocimiento de cuerpos sólidos. Como se aproxima la fiesta del Día del Niño, entonces decide confeccionar con sus estudiantes los centros de mesas, las cajitas para confites y una piñata tal como se muestra en la imagen adjunta. Luego, aprovecha dichos materiales para aplicar los conocimientos matemáticos adquiridos. Hasta aquí, jóvenes, es mucho bla, 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 bla. ¿Ok? Se tiene que la cabeza de dicho unicornio corresponde a una esfera cuyo círculo máximo tiene un perímetro de 14 pi centímetros. Aquí ya sí vienen los datos relevantes que me van a ayudar a mí a encontrar lo que me pidan. Entonces, se tiene una cabeza, que es la cabeza de este unicornio, ¿verdad? Que me dicen que corresponde a una esfera cuyo círculo máximo tiene un perímetro de 14 pi centímetros. Escribamos acá. Vamos a poner esfera mejor. Tenemos una esfera y de esa esfera me dan el perímetro máximo del círculo, ¿verdad? Que la conforma. Que este me dicen que es equivalente a 14 pi centímetros. Es decir, de aquí yo concluyo que 2 pi por R, que es quien me da la longitud de ese círculo máximo, es igual a 14 pi. Es decir, jóvenes, R es igual a 14 pi entre 2 pi. Es decir, R es equivalente a
7. ¿Ok? Ya tenemos esta información relevante respecto a la esfera. Además, que el cuerpo del unicornio del centro de mesa corresponde a un cono circular recto, cuya altura mide 4 centímetros y cuyo radio mide 3 centímetros. Vamos a ver. Ahora, de este ejercicio, me hablan de un cono. Vamos a escribir aquí cono circular, recto, cuya altura mide 4 centímetros. H es igual a 4 centímetros. El radio mide 3 centímetros. Puse metros. 3 centímetros. Y nada más, ¿verdad? Esa es la única información relevante que me dan respecto al cono circular recto. Luego me dicen otra información, vamos a ver. La cajita de confites corresponde a una pirámide cuadrangular. Pongamos aquí, pirámide cuadrangular, cuya altura mide 30 centímetros y su base posee un perímetro de 36. Es decir, la altura de la pirámide mide, ¿cuánto dijimos? 30 centímetros y cuya base posee un perímetro de 36 y es una pirámide cuadrangular. Perímetro de la base, vamos a escribirlo aquí, 36 centímetros. Tenemos una pirámide cuadrangular, es decir, sus 4 lados son iguales. Quiere decir, jóvenes, que el perímetro vendría a ser igual a 4L. Y 4L es igual a 36, es decir, a 36 hay que dividirlo entre 4. Y si yo a 36 lo divido entre 4, eso me va a dar 9. Entonces vean que tenemos la altura y el lado de la base, ¿verdad? Y vamos a ver la última información que nos ponen por ahí. Vamos a usar el color, no sé, celeste. La cabeza de la piñata, la cabeza esta que está aquí encerrada de celeste, corresponde a un cilindro circular recto, tal que el diámetro de sus bases mide 30 centímetros y su altura mide 50 centímetros. Entonces, vamos a escribirlo en la página siguiente. Aquí. Ay, ya, no sé, vamos a escribirlo en la página siguiente. Entonces, tenemos un cilindro que me decían que su diámetro era igual a 30 centímetros. ¿Y qué más me decían? Y que su altura es 50 centímetros. Bueno, ya tengo, vean jóvenes, que de todo ese texto, esta está pesadita, porque vean que involucra una esfera, un cono, una pirámide, un cilindro, muchas figuras geométricas en un solo ejercicio. Y aquí apenas lo único que hicimos fue sacar la información relevante de cada una de esas figuras tridimensionales. No sabemos qué nos van a pedir. Vamos a ver qué nos piden. Según la información anterior, determine A. El área total de la esfera que conforma la cabeza del unicornio de uno de los centros de mesa. ¿Ok? Vamos a trabajar con la A. Entonces me piden el área total de la esfera que conforma la cabeza del unicornio. Bueno, si me piden el área total de una esfera, yo inmediatamente, muchachos, me tengo que ir a buscar cuál es la fórmula del área total de una esfera. ¿Y cuál era? ¿Quién se acuerda? Cuatro por pi por la 2. Bien.
4 por pi por r a la 2. Y yo anteriormente, al puro inicio, había encontrado el radio. Vean que el radio era igual a 7 centímetros. Entonces, vean que aquí esto sería lo mismo que 4 por pi por 7 a la 2, es decir, 4 por 49 por pi, es decir, 196 pi, que esto es aproximadamente, vamos a ver, 196 por 3,14, 615.44 centímetros cuadrados. Muy bien, sí, estamos hablando de centímetros. Ya tenemos la pregunta A. Pregunta B. La menor cantidad de papel de construcción que se requerirá para confeccionar el cuerno del unicornio de cada centro de mesa. Recordemos que el cuerno del unicornio hace referencia al cono, ¿verdad? Y si me piden la menor cantidad de papel de construcción que se requerirá, ¿qué es lo que me están pidiendo en realidad? ¿El área o el volumen? Área. El área, correcto. Si me piden la menor cantidad de papel de construcción que se requerirá para confeccionar el cuerno del unicornio de cada centro de mesa es el área. Pero el área total o el área lateral. ¿Cómo será ese cuerno? El ¿Será área lateral. hueco? El área lateral, muy bien. El área lateral del cuerno. Bueno, del cono. Y habíamos dicho que el área lateral del cono, ¿cuál era, jóvenes? Lo acabamos de decir hace un ratillo. Pi por R por G. Pi por R por G. Si yo me voy a ver la información del cono, vean que yo solamente tengo la altura y tengo el radio. El G no lo tengo, yo no tengo la generatriz. Tenemos que hallarla. ¿Y cómo se halla la generatriz? Aplicamos Pitágoras. Correcto, muy bien. Tenemos el radio, no tenemos la generatriz. Habíamos dicho que H era 4 y R era 3. 4 y 3, y esto lo desconocemos. Se forma un triángulo rectángulo. Recordemos que la generatriz siempre va a ser la hipotenusa. Entonces sería la generatriz es igual a 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Es decir, la generatriz es igual a 25. La generatriz al cuadrado. O sea, G es igual a la raíz cuadrada de 25, que es 5. Entonces, el área lateral de ese cono, jóvenes, va a ser pi por R, que es 3, por G, que es 5. Es decir, 15 pi. Esto es aproximadamente 15 pi, ¿cuánto sería? 15 por 3,14, 47.1 centímetros cuadrados. Muy bien, ya tenemos la opción B. Ahora vendría la opción C. El volumen de una caja de confites. Ok, el volumen de una caja de confites. La caja de confites, muchachos. Ay, me fui para arriba muy feo. Perdón. Sí. Habíamos dicho que la caja de confites es esta que está aquí en el centro. Si se dan cuenta, eso es una pirámide cuadrangular. Entonces, de la pirámide cuadrangular teníamos como información relevante la altura, que es 30 centímetros, nos habían dado el perímetro de la base, que era 36 centímetros, como la base era un cuadrado, entonces nos dimos cuenta que cada lado medía 9 centímetros. Bien, con esa información, que L es 9 y H es 30, L es 9 y H es 30, vamos a encontrar el volumen
de la caja de confites. ¿Y quién me puede decir cuál es la fórmula para hallar el volumen de una pirámide cuadrangular? ¿Quién se acuerda? ¿No se acuerdan? 1/3 por área de la base por altura. Correcto. 1/3 por el área de la base por la altura. Y el área de la base, pues hay que sacarla por aparte, ¿verdad? Que es el área de un polígono regular, que es un cuadrado, que en este caso el área de un cuadrado, pues es lado por lado. Es decir, 9 por 9 que da 81. Quiere decir que el volumen de esa pirámide cuadrangular es 1/3 por 81 por la altura que es 30. Entonces, eso nos va a dar, si no me equivoco, 810 centímetros cúbicos. ¿Ok? Entonces ya tenemos la opción C contestada. Ahora vendría la D. El área lateral del cilindro que conforma la cabeza del unicornio de la piñata. Vamos a ver qué datos relevantes nos dan del... Ah, bueno, aquí está el cilindro, la información del cilindro aquí está. Vamos a cerrar esto. Vean que del cilindro yo tengo el diámetro y tengo la altura. Ok, muy importante. Voy a devolverme un momento a ver cómo lo explico. Bueno, me piden el área lateral del cilindro. Si ustedes tienen una hoja de papel, ¿verdad? Si ustedes agarran una hoja de papel que es rectangular, jóvenes, y la enrollan, pero no es que la enrollan, sino es que simplemente la doblan, pegan este segmento que está acá con este segmento que está acá pintado de color rojo, lo pegan exactamente sobre esas dos líneas. A ustedes, muchachos, se les va a formar un cilindro. Pero más bien lo hice mal, de colores. Se les va a formar un cilindro. Si se dan cuenta, eso que está pintado de negro coincide con estos segmentos que estoy aquí como tachando. ¿Lo ven? En el momento en que yo agarro esa hoja rectangular y la pego con goma en estos segmentos de color rojo, vean que la parte que está pintada de color negro me forman esta circunferencia, tanto en la base superior como en la base inferior, en el techo y en el piso. ¿Qué quiere decir, jóvenes? Que si yo quiero el área lateral, vean que el área lateral de un cilindro es un rectángulo. El área lateral de un cilindro es un rectángulo. ¿Y cómo se saca el área de un rectángulo? Y pues largo por ancho. ¿Quién vendría a ser el ancho? La altura, jóvenes. La altura, lo que mida de acá a acá, es la altura, corresponde al ancho, ¿verdad? Entonces, vean que el área de un rectángulo es largo por ancho, pero este rectángulo me forma un cilindro. Ese cilindro que forma es el área lateral de mi cilindro. Es decir, el ancho vendría a ser la altura. ¿Y quién vendría a ser el largo? ¿Quién me puede decir quién es el largo? Si forma una circunferencia, ¿quién vendría a ser el largo? La longitud de la circunferencia, el perímetro de la circunferencia. ¿Y cómo se saca el perímetro de una circunferencia? 2pi por r. Entonces vean que cuando ustedes les pidan el área lateral de un cilindro,
En realidad, jóvenes, lo que les están pidiendo es el área de un rectángulo. Lo que pasa es que no se llama largo por ancho, sino viene como camuflado, donde el largo es la longitud de la circunferencia que se forma, es decir, 2pi por r, y el ancho viene a ser la altura. ¿Ok? Entonces yo tengo que conseguir esto, 2pi por r por h, para encontrar lo que me piden. Voy a poner una hojita en blanco para poder hacerlo. Entonces, el área lateral es igual a 2pi por r por h. Bueno, ¿quién es r? No me lo dan. A mí lo que me dan es el diámetro, pero ya sabemos que el diámetro es 2 veces el radio. Es decir, 30 es igual a 2 por r, es decir, r es igual a 15. Ya tengo el r. Y ya tengo el h, sí, me dicen que h es 50. Es decir, esto es lo mismo que 2 por pi por r, que es 15, por h, que es 50. Ok, esto es lo mismo que 2 por 15 por 50, 1500 pi. Y esto lo multiplico por 3,14, o sea, facilón, 1500 por 3,14. Pegarme un segundo. Y esto es aproximadamente 4.712.39, ¿qué? Centímetros cuadrados. ¿Por qué? Porque estamos hablando del área lateral. ¿Dudas o queda clara la información? ¿Ninguna duda o sí? ¿O mucho enredo? ¿Qué me dicen? Gracias, Mary. Bueno, por lo menos la teacher, la profe, me dijo que estaba bien. Es que están muy calladitos. Sí, ¿verdad? Bueno, creo que tanto silencio me dice que todo quedó claro. Jóvenes, si Dios quiere, de hoy en 8 vamos a ver más problemas de este tipo, problemas que abarquen muchas figuras, muchos cuerpos sólidos, ¿verdad? En las 2 horas que tenemos de tutoría, sí les recomiendo que traigan una ficha con todas las respectivas fórmulas. Eso les va a servir también para el cuestionario, para que no anden perdidos ahí entre las hojas del libro o del cuaderno que tengan. Y ojalá que estudien para que de hoy en 8, pues si tienen alguna duda, pues me hagan la consulta y así podamos pues hacer el ejercicio para todos. Sin más que agregar, me despido. Les doy muchas gracias por haber participado, por haber venido. Recuerden ir a la tutoría del jueves, que es completamente diferente al tema que vimos el día de hoy. Entonces, para que les sirva bastante y así refuercen toda la materia del próximo cuestionario. Que estén muy bien y pasen muy bonita noche. Gracias por todo. Gracias, Marilyn. Buenas noches, sí, chao. Buenas noches.